Es justo en este periodo en el que se presta, yo creo, una especial atención y por eso las campañas se intensifican, uno tiene que hacer el mejor trabajo para contarle a la gente las propuestas que tenemos cada uno de los partidos. Bueno, ¿y cómo ha visto, por favor, ministro de Comunicación, la decisión de Samuel Doria Medina de darle su apoyo a Carlos Mesa? Bueno, te diría que no con mucha sorpresa. Lo que me ha sorprendido un poco más es lo que ha ocurrido después. Hay que comentar algunas cosas. Primero, que Samuel Doria Medina y Carlos Mesa ya fueron socios de gobierno. No es tan sorprendente ni es tan novedoso. Ambos fueron parte de la última megacoalición en la agonía de la democracia pactada cuando Boni asume el gobierno en el 2002 con Carlos Mesa de vicepresidente. Tú sabes que gana las elecciones de manera con un margen muy estrecho, 22%. Tiene que recurrir rápidamente a aliarse con el MIR. Un tiempo después, cuando la crisis ya era más aguda, incluso se incorpora a esa coalición Manfred Reyes Villa. Entonces hay un primer dato que ambos políticos ya han sido socios, se conocen. Yo creo Permítame, por favor, permítame. En ese momento, ¿estaba Samuel Doria Medina en el MIR? Está claro, por supuesto, porque él abandona luego el partido. Si no me falla la memoria, Jaime Navarro fue ministro de ese gobierno, de ese corto gobierno Boni Mesa. Si no estoy mal, Navarro fue ministro de Trabajo y Navarro ahora es una persona muy importante en Unidad Nacional. Entonces, a ver, ¿usted lo ve como una reedición? Yo lo que veo, digamos, es que son socios, que ya fueron socios en su momento, es decir, se conocen y comparten ciertas ideas y cierta manera de gestionar la cosa pública, ideas y manera de gestionar la cosa pública que dieron muy malos resultados en nuestro país. Lo curioso es que estos actores políticos que ya hacían política en los 90 y que, como decimos, tuvieron una muy mala experiencia como gestión de gobierno de 2002 a 2005, ahora tienen un poco de vergüenza, para que no se diga que son los mismos, a pesar de que se llaman Samuel Doria Medina y Carlos Mesa, como que camuflan un poco, ¿no? Porque todos sabemos que es una alianza, pero les da un poco de vergüenza y dicen, no, no es una alianza, es un apoyo. A Mesa le ocurrió lo mismo hace poco con Leopoldo Fernández. Hace 2 meses hubo una alianza con Leopoldo Fernández. La senadora Carmen Eva González expresó públicamente que era una alianza, pero muy rápido los voceros de Comunidad Ciudadana, Cacho Herrera en particular, es el que recuerdo, dijeron no, alianza ninguna. Entonces yo creo que les gusta mantener la práctica que tenían en los 90 y a inicios del 2000, porque se conocen, porque comparten muchas ideas y una manera de gestionar lo público, pero saben que la gente en Bolivia terminó harta de esa manera de hacer política y entonces ahora tienen que camuflar y encontrar algún tipo de coartada y decir en realidad no es una alianza, en realidad es un apoyo. Lo llamativo, Jimena, es que después de haber anunciado esta alianza, que luego no era tan alianza y era apoyo, ayer yo vi a don Samuel Doria Medina, a quien no mentirás, y bueno, la caracterización que hacía de Carlos Mesa, del programa de gobierno, de la propuesta, era terrible. No le gusta el candidato, no le gusta su carácter, reconocía que lo había criticado, no le gusta la visión de país, no le gusta el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana, pero aún así le pide a los bolivianos que voten por Comunidad Ciudadana. Uno diría, si yo fuera del partido de Mesa, diría que no me ayude tanto Samuel, que para eso se quedaba sin alianza y sin apoyo, pero yo creo que es un ejemplo más del desvarío y la falta de brújula que tiene lamentablemente la oposición en Bolivia. ¿Le preocupa al MAS que Samuel apoya a Mesa? A mí lo que me preocupa es que las ofertas y los programas y los proyectos políticos de la oposición sigan siendo en esencia los mismos estos últimos 12, 13 años y que no han encontrado una hoja de ruta, no han trabajado una propuesta que mejore lo hecho por el MAS. A mí me preocupa que siga siendo la misma política que nos dio malos resultados. Desde luego que no nos preocupa electoralmente, porque incluso yo creo que esta revisión camuflada resta. Si alguien escucha ayer a don Samuel Doria Medina diciendo que no le gusta el candidato, que no comparte la visión de país, que el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana tampoco le gusta y que incluso fue un poco más allá. Dijo, al final va a ser solo un gobierno y luego el 2024 hay cambio de gobierno. Eso no creo que ayude a incentivar el voto de un ciudadano que puede estar dudando. No creo que ese tipo de mensajes
ofrezca seguridad o certeza. Si esa es la convocatoria para votar por Carlos Mesa, probablemente provoque lo contrario. Y además yo creo que se hacen daño mutuamente. La alcaldesa del Alto, que es el principal cargo político que tiene Unidad Nacional, y una mujer muy relevante en la política nacional, que logró desde luego algo importante como es conquistar la alcaldía del Alto, difícilmente va a poder asumir aliarse con el vicepresidente de Goni, ¿no? Porque la vicepresidencia de Mesa, la presidencia de Mesa, estuvo muy marcada por la represión y por una situación muy violenta en la ciudad del Alto. Por eso yo creo que Soledad Chapetón fue la primera que se apuró en el inicio de la Convención de Unidad Nacional en el Hotel Presidente, la primera que salió directamente a decir que desde luego no se trataba de ningún tipo de alianza, ni mucho menos, que simplemente iban a decir por quién podían votar. Yo creo que es por eso también que Samuel Doria Medina ha sido muy claro al decir que las regionales del partido pueden decidir si hacen campaña o no hacen campaña. Entonces al final lo que vemos es un apoyo un poco vergonzante, ¿no? Bueno, usted dice que cree que es la reedición de una alianza que les resta, pero estos están simplemente basados en un pensamiento suyo, ¿no? O sea, no es que se hubiera medido nada todavía. No, lo que sucede es que don Samuel Doria Medina se retiró de la carrera. Claro, él explicó que se retiraba por buscar la unidad. Yo creo que todo el mundo sabe que se retiró porque no consiguió ser el candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No. De hecho, cuando Samuel constituye la alianza con Óscar Ortiz, con Rubén Costas, Carlos Mesa estaba más alto en las encuestas en ese momento de lo que está ahora. Entonces, la explicación de que ahora apoya a Mesa porque está alto en las encuestas se cae, porque cuando él se alía a Rubén Costas, evidentemente Mesa puntuaba más que el 24 o 23% que tiene ahora. Él se alía con Rubén Costas porque buscaba ser candidato presidencial. Cuando en la alianza no le ceden ese espacio y le dicen que compitan en primarias, él se retira. El momento que él se retira, han pasado muchos meses ya, y seguramente todos los ciudadanos que simpatizan o se identifican con Samuel Doria Medina y con sus ideas, a 3 semanas de las elecciones, no es descabellado pensar que la gran mayoría de ese electorado, que yo creo que no es un electorado muy numeroso, pero bueno, eso lo podemos discutir, pero la gran mayoría ya había decidido su voto. Entonces, el electorado que ahora le puede endosar, es decir, el electorado que estaba esperando 3 semanas antes de las elecciones que Doria Medina le diga por quién votar, yo creo que va a ser escaso. Y sobre todo si los mensajes de apoyo son tan contradictorios como los que ha lanzado el señor Doria Medina. Yo le digo a mi gente que voten por una candidatura en la que no confío, por un líder básicamente que me cae mal y por un programa de gobierno que no comparto en absoluto. Y ahí hay un detalle un poco complicado que nos devuelve a la manera de hacer política de los 90, donde realmente no importaba mucho la identidad programática, importaba sobre todo el poder y la distribución del poder. Si Samuel Doria Medina dice que no le gusta el programa de gobierno de Comunidad Ciudadana ni la visión de país de Carlos Mesa, es muy sorprendente que pida reciprocidad, como lo han hecho, y que Comunidad Ciudadana los apoye en las elecciones locales. Pero si no le gusta el programa, no le gusta el partido y no le gusta la visión, ¿por qué espera el apoyo de Comunidad Ciudadana siendo tan diferentes para las alcaldías? Porque lo único que buscan es hacer lo mismo que hicieron en los 90 y en inicios de los 2000, que es repartirse un poco el poder y ver qué le toca a cada uno. Es una reedición un poco camuflada de la práctica política de finales de los 90. Quiero que veamos, por favor, que recordemos lo que anoche decía Samuel Doria Medina sobre su decisión de apoyar a Carlos Mesa. ¿Usted cree en la palabra de Carlos Mesa? A ver, yo he sido crítico con Carlos Mesa en varias oportunidades y no es que me he vuelto ahora un seguidor de Carlos Mesa. Les reitero y lo he dicho con claridad. Yo tengo distintos puntos de vista, distinta visión, pero en este momento, en la próxima elección, no es que vamos a votar por el mejor programa o por el candidato que nos guste más o el que tenga más palabra o menos palabra, no. Tenemos que salvar la democracia. Había un video de un joven cruceño muy bueno que decía,
si Evo Morales gana otra vez la elección, ya no vamos a poder votar hacia adelante. En cambio, si ahora hay unidad y se le gana a Evo Morales, en 5 años lo podemos cambiar y podremos votar por el que tenga el mejor programa, el candidato que nos parezca más adecuado. Pero en este momento está en juego la democracia, Jimena. Eso es lo que hay que entender. Un comentario sobre lo que acaba de ver, por favor. Claro, es curioso porque yo también traigo anotado lo que Samuel Doria Medina dijo en No Mentirás el 3 de septiembre, es decir, hace 3 semanas. Hace 3 semanas lo que decía Doria Medina es: yo he sido crítico con Carlos Mesa, tiene un mensaje débil, no quiere entrar en confrontación, esa fue su estrategia inicial. Después de los ataques que ha sufrido ha cambiado en algo, pero no le veo un mensaje claro. No veo cuál es su mensaje más claro. Evo dice: voten por mí los que quieran continuar en esta situación, los que han mejorado. Eso es claro. Carlos Mesa parecería decir: voten por mí porque estoy muy bien en las encuestas. A Samuel le parecía insuficiente que ese sea el mensaje central de Mesa: voten por mí porque estoy bien en las encuestas. El 3 de septiembre de este año, en este mismo programa. 20 días después, el motivo central por el que Samuel Doria Medina está estableciendo una alianza con Carlos Mesa es justo ese, porque está bien en las encuestas, porque es el segundo en las encuestas. Sucede que la elección, Jimena, es el inicio de 5 años de gobierno. Es realmente preocupante y temerario que uno diga: no me gusta nada, no estoy votando por el mejor candidato, no estoy votando por el programa y ya veremos qué pasa después con ese gobierno. Eso es una irresponsabilidad con los ciudadanos de este país, porque lo mínimo es decirle a la gente cómo se va a gobernar. ¿Tú te imaginas un cogobierno de Carlos Mesa y Samuel Doria Medina donde ambos es evidente que no se llevan bien y no piensan igual? Samuel Doria Medina hace un mes, su partido, su diputada María Calcina, la cuenta de Twitter de Unidad Nacional, le reclamaban en términos muy duros al alcalde Luis Revilla por la situación de Alpacoma. ¿Qué harían si de pronto son socios Samuel, Mesa, Revilla? ¿Importaría Alpacoma o importaría solo la distribución de los ministerios? Es igual, Solvo ha tenido durante mucho tiempo palabras muy duras sobre Samuel Doria Medina y Unidad Nacional. Y ahora de pronto solamente se juntan, no nos dicen qué pasaría el día después de las elecciones, pero dicen es súper importante ganarle a Evo. Esa es una actitud irresponsable, porque el país no se merece un salto al vacío. El país se merece propuestas serias que garanticen la estabilidad, que mejoren lo que ha hecho el movimiento al socialismo si tienen esas condiciones y esas ideas, pero no esta reproducción tramposa que dice: miren, no se pregunten nada, a pesar de que yo hace 20 días dije que era insuficiente que Mesa pida el apoyo solo por estar segundo, ahora yo digo que lo apoyo porque es que es el segundo. Esa es una práctica muy vieja y que ha dado muy malos resultados a este país. Muy bien. Vamos a ver ahora, por favor, saliendo de esto de Mesa y de Samuel Doria Medina, a la percepción que tiene la gente sobre el propio Evo Morales. Nosotros salimos a las calles, primero en Santa Cruz, le preguntamos a la gente ¿qué cree que es lo mejor y lo peor de Evo Morales? Y estos respondieron. ¿Qué cree usted que es lo mejor y lo peor de Evo Morales? Yo creo que la parte que apoya harto a la gente que necesita podría ser, digamos, ¿no? En cuanto al otro, yo creo que tiene varias cosas que yo no comparto, digamos, ¿no? ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Desde mi punto de vista, el tema de la nacionalización, me parece que es lo mejor que ha hecho en su gestión, bueno, en sus 13 años de gestión, digamos, ¿no? ¿Qué cree que es lo peor que ha hecho? El no atacar directamente y frontalmente el tema de la corrupción, eso es lo creo que es su error más fuerte que tiene. Yo creo que todo lo que está haciendo es malo. No nos gusta su política, su actitud, su gente que domina. ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Bueno, hasta el momento creo que es nada, en realidad, lo que yo veo. ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho? Bueno, no estoy muy al tanto con la política. Lo peor es que no está atendiendo a la provincia de los incendios. Con eso se acabó de aplazar completamente con eso. ¿Y qué cree que es lo mejor que ha hecho? Lo mejor, no veo nada mejor que haya hecho para mí. ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho? Lo peor que ha hecho es odiar a los cruceños, porque nos odia a los cruceños.
Eso es lo peor que ha hecho para mí. Creo que lo mejor ha sido la industrialización de los hidrocarburos y lo peor que haga caso omiso de lo que se ha establecido el 21 de febrero. ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Lo mejor, como le decía, la industrialización de los hidrocarburos, ¿no? Eso creo que es lo mejor que ha hecho. ¿Y lo peor que ha hecho? Lo peor que ha hecho. Sigo manteniéndome en el tema de no cumplir la Constitución Política del Estado. Generalmente ha dado más importancia a la gente humilde. Ya, y ha trabajado por Bolivia, no soy de ese partido, pero ha hecho cosas buenas. Lo peor de que cada persona, cada autoridad siempre se defiende contra sus enemigos. ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Lo mejor que ha hecho, ha creado empresas nuevas, digamos, ha hecho caminos. ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho? Lo peor que ha hecho es que, bueno, aún no se sabe si ha estado, digamos, con la mujer que lo han hecho. Eso es lo peor, lo malo. Si tenía que ser ocultamente. Lo mejor y lo peor. Creo que empezamos por lo peor, su arrogancia, su soberbia. ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Creo que no hizo, creo que copió todo lo que ya dejaron los anteriores gobiernos. ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho? Su indiferencia últimamente con la chiquitanía, me dolió bastante. Lo mejor es tal vez haya sido lo que haya dado el dólar aguinaldo, lo único. Y lo peor es que hasta ahorita no haya mencionado el desastre de la chiquitanía. ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Lo mejor es tal vez en otro departamento ha hecho cosas mejores, como en La Paz, su teleférico, para ellos. Acá en Santa Cruz no hizo nada. ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho? Lo peor que ha hecho es el no respetar el referéndum, el 21F. No puedo encontrar la verdad, lo mejor. ¿Y lo peor? Lo peor es su repostulación forzada que hizo, ¿no? ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Como le digo, ¿no? No puedo, la verdad, encontrar algunas cosas, ¿no? Que viene haciendo, pero... ¿Y qué cree que es lo peor que ha hecho? Lo peor es que él de manera arbitraria se repostuló, digamos, sin que tenga la aprobación de todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, lo mejor que ha hecho fue la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Y las obras que ha ido construyendo, ¿no? En su buena gestión, ¿no? Y bueno, lo peor se podría decir que las elecciones, ¿no? Del 21 de febrero, ¿no? ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? Como le dije, lo mejor que pudo haber hecho fue la nacionalización de los hidrocarburos y bueno, también velar también por las personas de clase media y baja, ¿no? ¿Y lo peor que ha hecho? No sabría decirle la verdad. Nada bueno. ¿Y lo peor? Bueno, no un desastre, digamos, el asunto del incendio que ha habido en el campus, el asunto de San José, Roboré, que es obligación de él, para que haya una ayuda extranjera por el asunto de los mismos vivientes que hay, que han perdido tanta cosa. ¿Qué cree que es lo mejor que ha hecho? En lo largo de su gestión no ha hecho nada. ¿Y lo peor que ha hecho? Lo peor es agarrar gente inocente. Le pregunto, por favor, ¿cómo vio usted las respuestas del soberano? ¿Cuáles les parecen que se reiteran más? Bueno, en realidad, cada vez que he visto ejercicios parecidos, creo que hay algunos comunes denominadores. En general, lo positivo es el tema de la nacionalización de los hidrocarburos, que de ahí se deriva la situación económica en general, como percepción mayoritaria, y el trabajo por los sectores los más pobres, más de clase media-baja. Y la crítica tampoco me sorprende, la mayoritaria, digamos, un poco más de largo plazo, es el tema del 21F, del referéndum, y más de coyuntura, que también ha salido ahí, el tema de la chiquitanía. Digamos, son tanto los dos motivos
positivos más citados como los dos negativos, ninguno me sorprende. Yo creo que muestran las fortalezas del proceso y los motivos por los que la gente todavía puede seguir apostando por el movimiento al socialismo, y los otros dos son trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Si, por ejemplo, en el tema de la chiquitanía hay gente como la que han entrevistado ustedes que todavía considera que no se hizo lo suficiente, que no hay ayuda internacional porque no se declaró desastre, es que tenemos que hacer un mejor trabajo explicando lo que estamos haciendo. Pero sí, siempre hay que tomar nota, pero como te digo, Jimena, son casi los argumentos más repetidos que uno ve cuando hace este tipo de ejercicios. Y dígame, si lo hubiera encontrado la reportera en la calle, ¿qué hubiera respondido usted? Lo mejor que ha hecho Evo Morales y lo peor que ha hecho Evo Morales. ¿Qué dice el ministro de Comunicación? Para mí lo mejor, claro, es que no quiero repetirme, pero yo te diría que lo mejor es la inclusión social derivada del cambio de gobierno, de que una persona de origen humilde e indígena asuma la primera magistratura del país, y la representación que llevó a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo, el que las mujeres de Pollera no sean una valiente historia como la de Remedios Loza, pero que estaba sola, sino que ahora hayan muchas, que en el Ejecutivo también hayas encontrado campesinos, obreros, y no solo como en los 90 o como inicios del 2000, solo para el Ministerio de Asuntos Campesinos, sino que ya sea una cuestión más transversal desde arriba, y que eso desde luego opera una transformación en la sociedad en términos de inclusión. Creo que Bolivia es un país mejor, más inclusivo y por ende más democrático. Yo creo que eso es lo más positivo, y el clásico de la situación económica. ¿Qué creo que es lo negativo? Yo te diría que después de 10 años, un poco más de 10 años de gobierno, creo que tenemos que mejorar la capacidad de la gestión pública en las áreas que no son los ministerios económicos. Yo creo que la gestión económica y los ministerios económicos están con muy buen nivel de gestores públicos, pero creo que el hecho de que los primeros años se priorizó mucho lo político hizo que tengamos menos cuidado en la formación de los cuadros técnicos de gestión, que son muy importantes para la sostenibilidad de un proceso de transformación. ¿En qué áreas? Yo creo... ¿Sí? ¿En qué áreas ha faltado esto? No, yo te diría, o sea, podremos ver área por área, pero yo creo, así con una mirada de brocha gorda, creo que las áreas económicas han tenido un cuidado por la capacidad de sus gestores públicos, de sus funcionarios, de sus directores, de sus jefes de unidad, mucho mayor, en general te diría, que las otras áreas. Tenemos que ser igual de cuidadosos y de técnicos en otras áreas. Yo creo que los primeros años, Asamblea Constituyente, los revuelos y las tensiones que hubieron, llevaron mucho a priorizar un tiempo la acción política antes que priorizar más la formación de la capacidad de los gestores públicos en algunas áreas, quitando, como te digo, la área económica, que me parece que es realmente un modelo de la capacidad burocrática en un sentido positivo del Estado. El tema de la salud, ministro, ¿es una pata floja, pata corta? Yo creo que es un tema complejo. Yo creo que cuando nosotros decimos que somos uno de los países que más gasta en relación a su Producto Interno Bruto en la salud, cuando contamos el plan de hospitales, cuando mostramos el dinero invertido, decimos cosas que son verdad, pero la complejidad de cómo funciona la salud en el país hace que aunque tú cumplas algunas metas ahí, no termine de funcionar del todo. Yo creo que hace falta una reflexión muy seria sobre cómo funcionan las cajas. Creo que cómo están funcionando, la composición que tienen los directorios, la pugna incluso que hay dentro de los sindicatos, la relación tensa que a veces hay con el Estado. Creo que esos son unos de los cuellos de botella que, aunque uno hace una buena labor en términos de inversión y de construcción de infraestructura, tenemos ahí un cuello de botella complicado. Creo que la iniciativa del SUS es una cosa positiva, que se plantea cuando ya hay mejores condiciones estructurales, pero que si no corregimos
esa franja intermedia y no mejoramos desde el lado del gobierno y desde el lado de los médicos la relación entre los sectores corporativos médicos y el Estado, vamos a perder los dos. Entonces yo creo que hay cosas muy positivas que se han hecho, pero sin duda alguna es uno de los retos este espacio intermedio que hay, digamos, entre el Estado y la sociedad. Quiero retomar, por favor, la entrevista de Samuel Doria Medina, porque le mostramos un tema, ¿no?, a Samuel. Si él creía que Carlos Mesa tenía que responder o no las acusaciones que hay de haberle supuestamente pedido plata a Gonzalo Sánchez de Lozada para aceptar la candidatura o no. Bueno, ¿qué es lo que dice Samuel? Dice que no debe responder. Nosotros vamos a recordar ese momento de la entrevista de anoche. Vamos a ir con eso, por favor, pero antes un consejo de Yesenia Barrientos. Quiero contarte que con las nuevas funcionalidades de la banca móvil del Banco Mercantil Santa Cruz puedes hacer mucho más. Porque ahora puedes transferir dinero directamente a números de celulares de todo el país para que lo puedan cobrar en cualquier cajero automático del Banco Mercantil Santa Cruz sin necesidad de tener tarjeta, y también puedes realizar cobros grupales con el código QR en una sola transacción y consultar los pagos realizados y los pendientes ingresando al historial. Para todo lo que necesites sin complicaciones, porque con la banca móvil del Banco Mercantil Santa Cruz puedes. Ahora sí vamos con lo anunciado. Por favor, Samuel Doria Medina cree que Carlos Mesa no debe caer en guerra sucia y no debe responder si pidió y recibió plata de Gonzalo Sánchez de Lozada para ser su candidato a la vicepresidencia. Preguntaba esto porque hoy se presentó una denuncia, le cuento, es otro tema, ¿no? Un candidato del MAS denuncia que en febrero, mientras se producían las muertes, se hizo un depósito a la cuenta de PAT. ¿Usted lo vio eso o no? Jimena, a ver, sabemos pues que hay una guerra sucia con el tema de que depositaron, no depositaron, un juicio a esta señora Valdivia. Esa es la guerra sucia, no se preste usted a eso pues. ¿Usted cree que él debe responder a esas acusaciones o no? ¿Que quién? ¿Que Carlos Mesa debe responder a esas acusaciones o no? Hay reglas muy claras en una campaña política. Si uno entra a discutir lo que su adversario quiere que discuta, uno pierde. Entonces sería tonto Carlos Mesa si se pone a discutir con Mauricio Balcázar, con el suegro de Sánchez de Lozada, o el yerno. No tiene sentido entrar en ese juego y usted sabe perfectamente, ¿no es verdad? Entonces usted cree que no debe responder para que quede claro ante la gente. Pero desde luego, caer y empezar a responder, entrar en la guerra sucia. Imagínese por un momento, Carlos Mesa discutiendo con Mauricio Balcázar. Eso quieren pues los masistas, ¿no es verdad? Y por eso salen como ese diputado que menciona usted. Carlos Mesa no es tonto, tendrá defectos, pero no es tonto para caer en esa guerra sucia. Veamos lo que dice la gente. Le preguntamos a la gente en las calles si Carlos Mesa debe responder o no las acusaciones de que recibió cerca de $1 billón, como dicen, de Goni, bueno, y todas estas cosas. ¿Usted cree que Carlos Mesa debe responder o no a las acusaciones que se le hacen de haberle cobrado cerca de $1 millón a Goni para ser su candidato a vicepresidente? Claro que sí, debe de responder todas esas preguntas. ¿Por qué? Porque es necesario que él informe qué es lo que hizo. Claro, porque tiene que ser transparente, ¿no? Si no tiene nada que esconder, tiene que... No creo. ¿Por qué?
Porque yo creo que eso es una acusación o algo que es del pasado, no tiene el caso ahora. Creo que tendría que aclarar, ¿no?, la situación. ¿Por qué? Porque va a crear incertidumbre en la gente y lo mejor es que él diga que si es verdad o no es verdad. Obviamente que sí, ¿no? Ustedes los bolivianos tienen un problema grande, no ven la realidad de las cosas y pareciera que les gusta que la gente que hizo mal al país vuelva a estar en el país. Tiene que dar explicaciones, yo creo, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que corresponde, ¿no? Si está ahí esos rumores, debería aclarar. Aclararlo. ¿Por qué? Porque para tener las cosas claras, si no la gente va a pensar mal. Claro que sí, tiene que aclarar todo. ¿Por qué? Porque es importante, porque la gente, el pueblo, digamos, tiene... Bueno, Samuel dice que no. No vamos a decir que lo que hemos hecho es una encuesta, no es una encuesta, es una consulta en la calle, pero la gente dice sí, que responda, ¿no? ¿Es guerra sucia? Mira, es que yo creo que o bien Samuel sigue un poco acostumbrado a cuando él era una autoridad política, era ministro y era del grupo de los que mandaba en este país, donde desde luego no había ninguna obligación de responder nada. Quizás que todavía sigue con esa costumbre, que te hagan preguntas cuando eres candidato a presidente. Yo creo que eso sí que es una regla de una campaña electoral. La regla no es no responder, la regla es que la gente, tus rivales políticos, la prensa, te hagan preguntas. Luego, si esas preguntas tú las quieres considerar acusaciones, guerra sucia, es un problema tuyo, pero las campañas están llenas de preguntas. ¿Qué va a hacer usted con la economía? Disculpe, ¿qué hizo usted cuando era presidente? Oiga, hay una acusación que dicen que tal, ¿cobró o no cobró? Y cuando dice Samuel, él no tiene que entrar para que el juego no dure, algo así dice, ¿no? Cualquiera diría que el juego en el caso de las dudas sin resolver de Carlos Mesa está durando precisamente porque no responde. En el debate el otro día en Red 1 entre los candidatos a vicepresidentes, le preguntaron a Gustavo Pedraza, le preguntaron y le dijeron, disculpe, ¿usted cobró gastos reservados? Y Pedraza dijo de inmediato que no, y que lo podía demostrar. ¿Alguien cree que se le va a volver a preguntar a Pedraza y que se va a volver un juego duradero? Seguramente no, porque ya respondió. Esa misma pregunta es la que Carlos Mesa no responde. Y yo creo que ahí incumple la regla número 1 de una campaña. Tienes que estar dispuesto a que te pregunten sobre todo y desde luego a responder, y la negativa obstinada es la que está haciendo que el juego se mantenga, pero en ningún caso se le puede llamar guerra sucia a la pregunta que hace un periodista, un rival político o la ciudadanía común y corriente que quiere saber todo lo que pueda saber del candidato al que le va a depositar su confianza. Bueno, pero hoy en una entrevista con Amalia Pando parece que ya dio la primera respuesta sobre este caso. Vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Estuvo subido en las redes sociales y tenemos el video. ¿Cuándo vas a aclarar el tema de PAT? Cuando deje de ser una guerra sucia. Esto es una guerra sucia y no voy a contestar. ¿Tienes las respuestas? No me las des, pero ¿tienes las respuestas? Lo que te voy a decir claramente es yo no voy a responder a la guerra sucia y no voy a hacer el juego de la guerra sucia. Así de claro y así de simple. Ese tema no lo vas a tocar. No lo voy a tocar, ni este ni ningún otro vinculado a la guerra sucia. Así tu jefa de campaña, vaya, arrestada, dice, han pedido arresto domiciliario. Así vaya, y esto significa algo, la consistencia y la solidez de las cosas en las que creemos. Y no vamos a rendirnos ante esas amenazas que son absolutamente arbitrarias y que son absolutamente injustas y que están basadas en testimonios falsos, en investigaciones falsas y en un hecho que de haber sido un hecho irregular prescribió hace más de 16 años. Si hubiera sido un hecho irregular, prescribió, dice. Es curioso porque precisamente Amalia Pando, en la tesis que escribió al 2004, 2003, tiene una radiografía muy dura de Carlos Mesa, de la señora Jimena Valdivia,
del manejo de las finanzas de PAT y de la relación que había entre PAT y el gobierno del MNR, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa. De hecho, en ese documento de Amalia Pando hay algunos extractos donde literalmente se dice que la independencia de PAT se terminó con la subvención que el MNR le hacía al canal. Yo creo que es un diálogo de dos personas que saben muy bien de lo que están hablando y que en todo caso, sabiendo muy bien de lo que están hablando, resolverían el mantenimiento de la duda simplemente respondiendo. O quizás revisando el texto que escribió Amalia, ahí uno lo podría resolver. Pero quiero ir a la frase, por favor, permítame. Quiero ir a la frase que llama la atención. Si hubiera un hecho irregular, prescribió hace 16 años. ¿Cómo entiende esa frase? Claro, uno podría decir que es una relativa confesión o que estaba simplemente utilizando una figura retórica. Lo que sucede es que la imputación de legitimación de ganancias ilícitas no prescribe con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Yo no me voy a meter a los temas de los jueces y los fiscales, pero no es tan claro que en este caso prescriba. Yo lo que creo es que hay que resolver las cosas diciendo la verdad y mostrando las pruebas. En otro tipo de controversias que ha tenido Carlos Mesa, él igual ha caracterizado estas controversias y estas preguntas como guerra sucia, ataque infame, que el MAS está detrás, pero dio su versión. En el caso del departamento que se compra con dinero del ex coronel Medina, él dio su versión insuficiente, incompleta, completa para otros, pero se explicó, salieron papeles y no se volvió a hablar del tema nunca más. Yo creo que la mejor manera de terminar con lo que él entiende que es una guerra sucia es resolver una pregunta que tiene la gente a la que él le está pidiendo el voto, que no piense en el ministro de Comunicación o en un diputado, que piense que si quiere gobernar este país debería resolverle esa duda a la gente. Ahora, ministro, usted dice que legitimación de ganancias ilícitas no prescribe y además que podría ser una confesión relativa. La pregunta es esta, por favor, para ver si es guerra o sucia o no. La pregunta es esta. Supongamos que el MAS gana las elecciones y se mantiene en el poder. ¿Lo van a seguir este caso? Lo que sucede es que no es el MAS el que sigue el caso. No, pero ya si está en el gobierno, le pregunto, si están en el gobierno y se sospecha que puede ser dinero de gastos reservados, porque es una de las hipótesis, sí, ¿le correspondería al MAS tomar eso o no? Mira, lo que sucede es que quien lleva este caso, o este asunto, vamos a decir, a los tribunales de justicia, es el abogado y candidato a primer diputado del señor Mesa, Carlos Alarcón. Él es el que judicializa el tema y cuando la Fiscalía inicia su investigación va encontrando una serie de indicios, pruebas, testimonios que abre otra vía de investigación. Desde luego el Ejecutivo y el Legislativo tenemos muy poco que decir, más allá de la opinión como ahora, pero nosotros ni siguiendo en el gobierno ni no siguiendo en el gobierno tenemos mucho que ver con lo que esté haciendo la Fiscalía. Eso me llama la atención, ministro. A ver, ¿por qué me llama la atención? Porque es dinero del Estado. Si es que fue si es que fue de gastos reservados, ¿no es obligación del gobierno ver el caso? Eso de momento es una hipótesis, ¿no? El fiscal, y hasta donde yo sé, por lo que ha salido en la prensa, no está comprobado que sea dinero del Estado. Es una hipótesis. En el caso de que se verifique, claro, en el caso de que se verifique, se verificará judicialmente y será la justicia la que tendrá que intervenir. Pero de momento, lo único que hay, de momento hasta donde yo sé, es una serie de depósitos de montos más o menos relevantes a lo largo de un par de años, que estos depósitos los hacen trabajadores de PAT, y la pregunta es ¿de dónde vienen estos recursos? Si hay una explicación razonable, si es una cuestión entre privados, alguna oferta de servicios, alguna herencia, yo lo desconozco. Si luego hay una evidencia que ese dinero era de gastos reservados, porque claro, ahí la sospecha que abona la hipótesis es que coincide el periodo de los depósitos que se hacen con el supuesto periodo donde
según Mauricio Balcázar y otra gente, Gonzalo Sánchez de Lozada le realiza pagos a Carlos Mesa por haber aceptado la vicepresidencia. Pero nos estamos moviendo en el campo de la hipótesis, y las hipótesis, cuando hay un proceso judicial, le corresponde a la justicia probarlas, no a los políticos. Quiero preguntar sobre la misma entrevista de hoy, esa que ha circulado en las redes sociales, que le hizo Amalio Pando a Carlos Mesa. Por otra parte, cuando ella le pregunta, incluso si Jimena Valdivia tuviera que ir detenida, ¿no vas a responder? Quiero que escuchemos esa parte y quiero que eso me comente. ¿Tienes las respuestas? No me las des, pero tienes las respuestas. Lo que te voy a decir claramente es: yo no voy a responder a la guerra sucia y no voy a hacer el juego de la guerra sucia. Así de claro y así de simple. Ese tema no lo vas a tocar. No lo voy a tocar, ni ni ningún otro vinculado a la guerra sucia. Así tu jefa de campaña vaya arrestada, dice, han pedido arresto domiciliario. Así vaya, y esto significa algo: la consistencia y la solidez de las cosas en las que creemos. Y no vamos a rendirnos ante esas amenazas que son absolutamente arbitrarias y que son absolutamente injustas. Ahí está, esa es la parte que quería que nos pueda comentar el ministro. Así vaya, detenida, dice Jimena Valdivia, no va a responder. Lo que sucede es que, como yo comentaba antes, si uno revisa el libro, el texto, el trabajo de fin de máster de Amalia Pando, uno entiende por qué están vinculadas estas tres personas y hay alguna cuestión de finanzas extrañas vinculadas a PAT y al gobierno. Solamente conociendo ese antecedente es que uno entiende esta entrevista, porque viendo solo la entrevista uno no entendería por qué el señor Carlos Mesa responde de ese modo cuando él no está siendo objeto de la investigación, y es como si él pudiera decir algo que aclarase la investigación. Yo creo que todo esto es una cuestión muy compleja y que en la medida que no se responde y no se cuenta lo que uno sabe, se vuelve más compleja, pero es que no es una guerra sucia, sino que son preguntas que hay que aclarar. En términos políticos, a la ciudadanía que te las pregunta, a los periodistas que te lo preguntan, y en estrados judiciales con las pruebas que muestren y expliquen de manera razonable qué ocurrió con ese dinero. Si eso sucede, yo creo que no hay que adelantarse a sentencias, a penas de cárcel o a nada, pero lo que hay que hacer es, en los escenarios correspondientes, resolver las dudas. Las políticas con los ciudadanos, con la prensa, incluso con los rivales políticos, y las que ya están en un escenario judicial, poner las pruebas en ese escenario para demostrar la inocencia si uno argumenta que es inocente. Le cambio el tema, por favor. Va a ser el último tema en esta entrevista. Estamos con el ministro de Comunicación abordando varios temas. Óscar Ortiz hoy dijo de que Carlos Gil es el empresario mimado del gobierno del movimiento al socialismo. Quiero mostrar el tuit de Óscar Ortiz. Aquí está, Carlos Gil, el empresario favorito del MAS. Presenté un nuevo informe de fiscalización sobre los contratos que tiene el empresario venezolano Carlos Gil con el Estado boliviano. Se adjudicó de manera directa a los teleféricos con su empresa Doppelmayr. Quiero que escuchemos lo que dijo Óscar Ortiz en su denuncia. Denominado Carlos Gil Ramírez, el empresario favorito del MAS. Carlos Gil es un empresario que vino a Bolivia después de hacer muchos negocios en Venezuela con el chavismo, y también aquí lo ha hecho con el masismo, gracias al esquema de adjudicaciones directas que le permiten al señor Gil Ramírez ser, por un lado, el intermediario que traiga a empresas transnacionales, logre que el gobierno boliviano les adjudique directamente, sin licitación, competencia ni transparencia, cuantiosos contratos, y después estas empresas a su vez subcontratan a empresas a las cuales el señor Gil Ramírez ha manifestado ser accionista. ¿Cuáles son estos principales negocios que ha hecho el señor Gil Ramírez en Bolivia? El primero, bueno, él es el dueño de las dos redes de ferrocarriles, la oriental y la occidental. Miren qué privilegio, son las únicas empresas capitalizadas que no fueron nacionalizadas por las gestiones de Evo Morales. Además, él afirma ser el impulsor del proyecto del Corredor Bioceánico y ha dicho públicamente que conversa
todos los meses con el presidente Evo Morales al respecto. El señor Gil Ramírez es quien trajo a la empresa Doppelmayr, que proveyó el teleférico para la ciudad de La Paz, pero a su vez la empresa constructora Etienne es quien construye todas las obras civiles del teleférico. El señor Gil Ramírez gana por doble partida, como representante que consigue el contrato y como socio de la empresa que construye. También utilizó el mismo esquema para la empresa de gas natural líquido, un proyecto que supera los 200 millones de dólares, a la cual también él es parte de quienes trajeron a los proveedores, y a su vez la constructora Etienne construyó las obras civiles de la planta de GNL. Lo mismo sucedió con la empresa Thales Air System, que proveyó los radares. La constructora Cotien nuevamente construyó las obras civiles de los radares. ¿Qué hay de esto, por favor? ¿Quién es Carlos Gil? ¿Es el empresario favorito del MAS? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en realidad, mi ex colega, el senador Óscar Ortiz, y varios miembros de la bancada demócrata, creo que es como cada 3 o 4 meses recuperan algunas de las denuncias. Yo creo que sin mucho sustento, porque por eso las recuperan en el mismo estado inicial de denuncia, que está muy bien que cumpla su labor de fiscalización el senador, que recurra a los canales que él estime oportunos. Si tiene pruebas de que hay alguna irregularidad, algún trato de favor, algún soborno, alguna corrupción, que vaya y la denuncie. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la bancada demócrata o el propio senador Óscar Ortiz, de manera más o menos regular, hablan sobre este señor Gil, a quien yo no conozco de ningún lugar. Todos creo que conocemos algunas de las obras y de los emprendimientos que ha señalado el senador Ortiz, el teleférico y algunas de estas cosas, pero hay que hacer lo que corresponde. Muy bien que el senador cumpla su labor de fiscalización. Es un poco llamativo que sea una denuncia que más o menos se repite. No voy a dar una opinión cerrada hasta no repasar el informe que dice que ha escrito. Quizá ahí aporta algo de evidencia, pero lo que corresponde es que, sobre todo si tiene esa evidencia, vaya y plantee una denuncia en los lugares que él estime oportunos. ¿Pero es verdad o no es verdad lo que dice, lo de los radares, lo del teleférico, la ferroviaria? ¿Él es el dueño? Claro, yo es que desconozco muchas de las cosas que ha dicho. No es un campo, desde luego, de trabajo mío. Yo esto de que es del teleférico, que tiene una relación con Doppelmayr, lo he escuchado, lo hemos escuchado, han salido en denuncias. Ha salido el señor Gil en ocasiones anteriores a explicar. Él, de hecho, se presenta como, no sé si el mayor accionista o el dueño de esta ferroviaria, de Ferrovial Andina. No sé el alcance de los negocios, pero el tema es que quien hace la denuncia es quien tiene que probar lo que él cree que está mal hecho. La descripción de los negocios del señor Gil no conlleva necesariamente la prueba de la corrupción, o del trato de favor, o de que las contrataciones directas se hayan hecho mal y haya habido Permítame, una mejor y para que no pase lo que ha pasado con Carlos Mesa, que usted dice que si no aclara va a ser redundante la pregunta y va a ser... ¿Alguien va a salir a aclarar esto del gobierno? Por supuesto. Primero tendrá que aclarar el señor Gil, que es el principal sindicado. Y luego habrá que ver exactamente cuál es la denuncia, Jimena, porque el tema es, lo único que dice de lo que hemos visto el señor Ortiz es, hay un señor empresario que tiene muchas obras, que es el empresario favorito de Evo, dice él, y que habla mucho con el gobierno. Eso es lo que dice. Y subraya que varias de las obras se han dado por contratación directa. La contratación directa es una modalidad que permite nuestra normativa. Hasta ahí el señor Ortiz no ha dicho, aquí está la corrupción y yo tengo la prueba. El momento que él ponga eso en la mesa, desde luego que el Ministerio de Obras Públicas, Yacimientos o la empresa que tenga que ver con esa sindicación saldrá a responder. Y no diremos, es guerra sucia de campaña. Pero si nos atenemos a las declaraciones que me has mostrado, ni siquiera llega a haber una tenue prueba. Él ha hecho una descripción, ha calificado a este empresario como un empresario muy cercano y favorecido, pero vamos a ver si presenta una denuncia, si hay pruebas de esa denuncia, que el señor Gil se explique por su lado y las instancias de gobierno
que se vean interpeladas, por supuesto que tienen que salir a explicar los procesos, los contratos y las acusaciones del señor Ortiz que tengan más evidencia que esto que hemos acabado de ver. Algo que nos llamó la atención anoche en la entrevista a Samuel Doria Medina es que él permanentemente dice de que la economía está mal, pero también nos anuncia que va a invertir 115 millones de dólares en dos grandes edificaciones, una en La Paz, una torre de 40 pisos, invirtiendo 45 millones de dólares, dos torres de 30 pisos en Santa Cruz, por 75 millones de dólares. Quiero que escuche, por favor, y nos diga cómo se entiende de que la economía está mal y se hacen inversiones tan grandes. De la pantalla, mire, por favor, Samuel invierte 115 millones de dólares, 45 en La Paz y 70 millones en Santa Cruz. ¿Le va a decir la gente del gobierno cómo cree en nuestro país y cómo ha progresado durante nuestro gobierno? Les reitero, me ha preguntado cómo le ha ido, José también me pregunta lo mismo. Y yo utilicé palabras muy duras porque debo ser el único industrial al que le han confiscado propiedad y nunca le han pagado, ¿no? Sacaron un decreto que me pagaban en 6 meses y hasta ahora no han pagado un solo centavo. Entonces, pero si tiene para invertir, ¿no? 115. Bueno, todo lo que tengo lo invierto en Bolivia, ¿no? ¿Y le ha ido bien entonces? Me va bien porque obviamente tomo decisiones acertadas. Imagínense si hubiera un gobierno que generaría condiciones adecuadas para la inversión. Yo podría traer inversión extranjera. Muchas veces he estado a punto. Antes, ¿no? ¿Está invirtiendo más que toda su vida ahora? No. En la etapa de Somoze, bueno, ha sido una etapa muy larga. Hemos debido invertir unos 500 millones de dólares, ¿no? ¿En cuántos años? A ver, en unos 15 años. Pero aquí está invirtiendo 115 en este año, en un año. Bueno, pero obviamente no creo. Sobre eso quería preguntarle, ministro, ¿cuál es la realidad de la economía, por favor? ¿Está mal? Bueno. ¿O cómo es que un empresario invierte 115 millones? Samuel Doria Medina, que es un empresario exitoso y es un hombre inteligente, él sabe desde luego que una condición necesaria para la buena situación de sus inversiones, de sus empresas, cuánto se capitalizó Somoze, en cuánto dinero pudo vender sus acciones entre el 2014 y el 2015, cuánto valían esas acciones el 2003 cuando él era parte del gobierno con Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada. Él sabe desde luego que una condición necesaria para este volumen de negocio y este éxito en los negocios es la situación de estabilidad económica que tiene el país, de buenos indicadores. No hay que tirar nunca cohetes, hay desde luego siempre cosas que hay que ir ajustando, que hay que ir mirando. La situación económica en la región es malísima. Mira cómo está Argentina, mira cómo está Brasil, mira cómo está Ecuador. Nosotros hemos aguantado razonablemente bien el temporal, que es un temporal que lleva mucho tiempo en la región. Ahora en la Unión Europea se aventura una nueva crisis, esperemos que no de la envergadura de 2009. El modelo ha mostrado sostenibilidad y estabilidad. Eso no quiere decir que no hay que estar mirando. Ministro, ¿Samuel sabe que la economía está bien y por eso invierte? Es que eso es una evidencia. O sea, un tipo exitoso y con el olfato de Samuel Doria Medina, si creyera que Bolivia está a un paso de ser Venezuela, llevaría sus capitales a otro país y en lugar de comprarse los Tajivos, seguramente se compraría un hotel en Argentina. Eso es obvio. O sea, alguien así invierte en un lugar que mínimamente le da ciertas garantías de seguridad y de beneficio. Le agradezco mucho su presencia y no mentirás, ministro Manuel Canelas. Sí, Jimena. Gracias. Gracias, buenas noches. Te presentamos el nuevo Curva.